A ningún gobierno le gusta escuchar malas cifras, mucho menos si se trata de cifras de poblaciones vulnerables. Esa justamente ha sido la tarea del Coneval. Desde 2014, además, este organismo ha tenido autonomía plena para evaluar los programas sociales y medir la pobreza en México. Pero al Coneval también le pegó la política de austeridad y su secretario ejecutivo dijo que estaba al borde del cierre. Este lunes se informó que Gonzalo Hernández Licona había sido removido, no por sus comentarios, sino porque, según el presidente López Obrador, cumplió un ciclo. ¿Vulnera este movimiento la autonomía del organismo? Veamos el contexto. Luego de 13 años, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, tendrá nuevo secretario ejecutivo. Este lunes se informó que Gonzalo Hernández Licona, que estuvo al frente de este organismo desde 2006, había sido removido del cargo. El Coneval es la entidad pública con autonomía y capacidad técnica para evaluar políticas sociales. Hasta antes de su creación no había una fuente confiable de medición de la pobreza en México. Con el inicio de la administración López Obradorista, se redujo el presupuesto del organismo, lo que fue criticado por Hernández Licona. La semana pasada, el exfuncionario publicó un artículo señalando que debido a las políticas de austeridad, el Coneval estaba a semanas de cerrar sus puertas. Hernández Licona señaló en su artículo que la Secretaría del Bienestar reservó más de 48 millones de pesos para contratar estudios e investigaciones, lo que representa el 49% del total autorizado para esas actividades. Hernández Licona señaló que hizo otra propuesta para aplicar los recortes, pero no tuvo respuesta. Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que el cambio se debiera a esas críticas. Pues terminó su ciclo. El mandatario señaló que fue la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, quien pidió el cambio y que la decisión se había tomado antes de que Hernández Licona publicara el artículo. El investigador y académico de la UNAM, José Nabor Cruz, fue nombrado nuevo secretario técnico del Comité Directivo del Coneval y anunció que el resto del comité, integrado por 6 académicos, se mantendrá sin cambios. El próximo 5 de agosto, el Coneval dará a conocer la evolución de la pobreza para el ciclo 2008-2018. Punto y contrapunto. Primer punto a discutir esta noche de miércoles. Y como cada miércoles, Fernanda Caso, analista y conductora aquí en Foro TV. ¿Cómo estás, querida Fer? Muy bien, Genaro, encantada de estar por acá. Haciendo como 3 turnos, ¿no? Ahora te vemos a todas horas. horas. Este es mi tercero en el día. Este es tu tercer turno. Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, querida Lisa? Muy bien, muy buenas noches. A punto de irte de vacaciones. Nos a punto de abandonas irnos de una vacaciones, semana. una semanota. Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bien, gracias. Alfredo Lecona, no Licona, que está ahí analista. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, buenas noches. Hacíamos la broma hace rato que en los chats de WhatsApp todo el mundo preguntaba ¿qué pasó con Lecona? Entonces yo me puse a buscar tu tweet, pero no era más bien Hernández Licona, ¿no? Hernández Licona, un técnico, un economista de la Universidad de Oxford, que había hecho un trabajo impecable al frente del Coneval, evidentemente dando cifras sobre pobreza, midiendo el impacto de las políticas públicas en este país en ese sentido, que ahora por una decisión, primero polémica por el hecho de haber publicado, o quienes dicen que fue por haber publicado esta columna en Animal Político, en donde advertía de los riesgos de la austeridad para el Coneval en específico, y polémica también porque pues ya llevaba 13 años en el cargo. Yo no soy de las personas que cree que una persona que se quede para siempre en una institución la hace necesariamente bien a ese cargo o a esa propia institución. Entonces vamos a empezar con Lecona, porque me estás viendo con ojos de sospecha. Yo sí creo que la persona que llegó en su lugar, el doctor Nabor, que también es economista de la UNAM, creo que también está preparado, podría hacer un buen trabajo. Hay quien también advierte, sobre todo Reforma, traía una nota diciendo que Coneval estaba pronto a evaluar algunos programas sociales de las 4T, ¿no? Entonces sí, mucho sospechosismo, pero si pensamos solamente en el cargo de este señor que llevaba 13 años ahí, ¿estuvo bien o está mal que lo hayan quitado? A ver, no creo que lo ideal sea que nos perdamos en si la renuncia o la destitución más bien fue por la columna o no, porque lo relevante es la columna misma. Lo que Hernández Licona denunció la semana pasada en esta columna de Animal Político, que es bastante alarmante. O sea, de entrada lo que él dice es que en las próximas semanas el Coneval de plano podría dejar de funcionar, porque otra vez ha sido víctima, ahora esta institución, de un recorte sin diagnóstico, sin menor estudio del impacto en la hacienda pública o en el gasto público de lo que representa esta institución, que además concuerdo con lo que han dicho muchos especialistas, que es Coneval es una de las instituciones más austeras ya desde hace mucho tiempo, porque desde 2010 han cancelado plazas, han hecho recortes, se han ajustado a todo lo que se les ha ido indicando. Y este 2019, nada más para que veamos que no era ni siquiera un monstruo burocrático, ni mucho menos para la función primordial que tiene Coneval, que es, como bien decías, medir cómo van, si funcionan o no los programas sociales,
que es el mejor espejo que puede tener el gobierno para ver si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Y lo que escribía es que habían personas con nivel de enlace, o sea, de los puestos más bajos, que recibían ingresos alrededor de 14,000 pesos, que ya era un 8% menos incluso que lo que percibían en 2018, víctimas de este recorte. Muchas personas se quedaron sin seguro de gastos médicos y de separación. En fin, cosas que podríamos debatir, pero lo peor es lo que ha pasado en los últimos 2 meses. Dice Hernández Licona que la Secretaría del Bienestar y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le pidió, sobre todo las de Bienestar, una reducción adicional del 20%, que prácticamente hace imposible de operar al Coneval para lo fundamental, que es realizar los estudios sobre estos programas sociales, que como bien dices, Reforma reporta que 12 programas prioritarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador serían evaluados en los próximos meses, y en medio de todo esto, de esta desarticulación o de esta colapso, de esta asfixia que se le está haciendo a Coneval, pues ya era inviable la situación, ¿no? Yo creo que en la misma explicación que da Andrés Manuel López Obrador de que esta era una decisión tomada desde hace mucho tiempo, que se le acercó a la Secretaría de Bienestar y le dijo, creo que ya es tiempo de renovar, quizás por alguna de las razones, como dices, que ya era demasiado, pues tampoco se dio a la tarea del presidente de ver cuáles eran los resultados, de ver cuál era la situación real de Coneval. Está pasando lo mismo que sucedió con la salida de Carlos Ursúa, que todas las denuncias y todas las cuestiones de fondo se quedan ahí. El presidente dice, creo que escribí este artículo hace 15 días. O sea, es como no me interesa en lo más mínimo lo que hay escrito. El caso es que la remoción ya estaba decidida desde hace más tiempo y estamos buscando suplente. Yo lo que creo es que entonces descartamos que haya sido censura porque renunció a este tema, que también creo que también es importante, es una variable importante. Es una variable importante, pero insisto, creo que debemos de centrarnos en lo primordial. Lo primordial, que escuchaba a Eduardo Borges, creo que lo dice de una manera muy clara. Antes de que se revisara el estatus técnico a una institución como Coneval, que es fuente de información, que lo que genera es información que le va a servir a Andrés Manuel López Obrador para ver si están funcionando sus nuevos programas y su política social. Entonces le está dando un tijerazo, los está asfixiando, y creo que Andrés Manuel lo que está haciendo de fondo es romper el espejo. Andrés Manuel no le gustan las críticas. Yo creo que esto es lo que nos perfila al Instituto Nacional de Yo Tengo Otros Datos, ¿no? Como se hacía la broma por ahí. No está cómodo con que lo evalúen en absolutamente nada. Ya lo vimos en esta semana. Claro que no. A ver, ¿cómo va a coincidir? Decías en el intro que Licona había hecho un trabajo impecable. En 2017, 20 organizaciones agrupadas en Acción Ciudadana frente a la pobreza organizaron el observatorio Punto Centinela y denunciaron por parte del INEGI y de Coneval la manipulación de las estadísticas de pobreza al inducir las respuestas de las personas encuestadas. De esta forma, generaban una suerte, y así lo dijeron, de triunfalismo de las políticas neoliberales que se impulsaban a partir de ese momento. Y de hecho el señalamiento claro de la operación fue hacia Videgaray. Y por supuesto que no hay una lógica impecable, no hay un trabajo impecable realizado por este señor, que además, efectivamente, el Coneval debería servir como una fuente de información para ver cómo están funcionando las políticas públicas impulsadas por el gobierno. En este caso, en una lógica en la que estamos saliendo del paradigma neoliberal. Por supuesto que no nos podemos quedar con una lógica neoliberal. En cambio, el economista, el doctor José Nabor, que es especialista en marginación y su paradigma, o más bien su fuente de estudio, su tesis, ha sido siempre cómo combatir la desigualdad a partir de la igualdad de oportunidades, que es una lógica no neoliberal. Yo estoy seguro que hará un buen trabajo. ¿Y va a poder sin dinero? ¿Y cómo va a poder sin recursos? Eso se va a demostrar. ¿Cómo se va a demostrar si no tiene el 50% de lo que tenían que gastar este año? 90 millones de pesos versus 350 millones de la oficina de Proveis. Si Licona tenía o no razón
razón, si Licona tenía o no razón con respecto a la denuncia que está haciendo en su texto, porque él dice que no le daba más de 2 meses a Coneval para funcionar. Dijo semanas, en las próximas semanas. Mira, nada más déjame citar a un personaje de la 4T, economista también experto en ese tema. Me ganaste. Te gané. Gonzalo ayudó a desarrollar y consolidar una institución clave para el país. Esquivel. Gracias a su trabajo, el Coneval contribuye a mejorar el diseño y la evaluación de los programas sociales. La imparcialidad, objetividad y calidad técnica de su trabajo son incuestionables. Gerardo Esquivel. Pues Sí. No, bueno, a ver, y que Yo estando, no estoy justamente de acuerdo otra vez con a mí me Gerardo. gustaría hacer pues alusión a estas críticas que tú dices que le hizo un grupo de organizaciones civiles, porque creo que es importante poner en contexto el motivo de estas descalificaciones. no son las calificaciones, fue un Sí, estudio. son Bueno, un descalificaciones. estudio, pero a ver, ¿qué fue lo que pasó? Sí se cambió la forma en la que se estudiaba la pobreza en el país por una razón muy clara. Cuando se iba frente a las personas y les preguntaba, bueno, ¿cuánto es el ingreso de la familia? Una persona respondía, bueno, el ingreso total de mi familia son 2,000 pesos mensuales, por poner un ejemplo. Por lo tanto, se le catalogaba como que estaba en el grupo de mayor vulnerabilidad. Le preguntaban, ¿tiene más ingresos? La gente respondía, no tengo ningún mayor ingreso. ¿Qué fue lo que cambió? Que se le empezó a preguntar por programas específicos. Bueno, a ver, entonces, ¿usted no tiene piso firme? Ah, sí, sí tengo piso firme. Y se le ponía un valor. ¿Usted manda a sus hijos a la escuela pública? Sí, mando a mis hijos a la escuela pública. Eso tiene un valor, cuesta, ¿no? ¿Tiene acceso a algún servicio médico? Sí, tengo acceso a algún servicio médico. ¿Tiene oportunidades? ¿Tiene alguna transferencia de gobierno? Entonces, al final, pues sí es cierto que a partir de, Es que ese es precisamente el inducción... paradigma. No, pero justamente a Coneval partir de partía- inducción se hace una nueva bolsa de cuál es el ingreso real que están teniendo las familias. Es muy difícil medir cuál es el impacto de una política pública si a la persona no se le induce a responder si estos programas sociales se están transformando en mejores condiciones de vida. Hubo muchas organizaciones que criticaron esto, pues sí, porque naturalmente de un momento a otro cambiaron brutalmente las cifras de pobreza. Si está bien cómo se medían antes, si está bien cómo se miden después, pues hay mucho que debatir. Yo creo que es más real cómo se mide ahorita y creo que lo debiera seguir haciendo el gobierno justamente si pretende que se pueda medir el impacto de las transferencias, el impacto de los programas de Benito Juárez, de becas Benito Juárez, de las becas para jóvenes que están en programas de capacitación para el empleo. Sí es cierto que se está induciendo, pero creo que es una inducción que no está fomentando que la gente, al menos de lo que reportan los estudios más serios, no está reportando que la gente que se le esté llevando a mentir, simplemente se le está llevando a considerar otros elementos como parte de los ingresos familiares que no se consideraban hasta ahora. ¿Este es un modelo nuevo? Pues sí, sí es un modelo nuevo, que me parece que tiene resultados porque justo nos lleva a medir la realidad, lo que de hecho están cambiando en modelo de vida para las personas los programas sociales. En este país tenemos una tendencia, todos los gobiernos tienen una tendencia a reportar únicamente instrumentalmente, decir cuántas vacunas se dieron, decir cuántos hospitales se construyeron, cuántas escuelas, cuánto dinero se repartió, y no en decir, bueno, cuánto en términos de pobreza se redujo, cuántas enfermedades menos hubo, cuántas personas menos tuvieron que ser atendidas porque se previno. Creo que el Coneval es una pieza fundamental si queremos cambiar el paradigma de cómo medimos los programas sociales, y en ese sentido tendríamos que ponerle mucho más recursos para hacer bien estos estudios si queremos saber si están funcionando o no. Yo creo que más que recursos es un asunto de desde qué paradigma se está analizando. Es que No sí, puede sí, ser. porque Es no que puede en buena un voluntad gobierno, todo. No puede ser desde las la- prioridades desde se el miden en paradigma. términos de voluntad política y de Pero recursos. no puede ser desde un No puede decir paradigma que de no puede- igualdad de oportunidades. Bueno, Eder, ¿cuál Pero es es la que ¿cuál es el paradigma? ¿Cuál es la A ver, alternativa? son tres contra Pero, dos. Eder, no, pero es que también, es que no se diga de ese tipo de cosas, porque otra vez caemos en lo mismo. ¿Con qué propuesta sólida para transformar al Coneval más allá del Pues, nombramiento se Roberto tomando va- esas decisiones? Nabor de reducirles, va a presentar su retenerles el plan de Bueno, deja que presupuesto llegue del Nabor, a lo mejor 50%. Nabor en efecto Va a llega presentar su pidiendo plan. que no Ojalá haga una recorten maravilla. Lo que yo presupuesto. espero Ojalá. es que no regresemos a estas mediciones instrumentales. Respira. Hombre, Yo dije que no iba a hablar hoy porque me robé mucho del bloque del último. Bueno, eso Bueno, nos nomás quedan, dejamos nada más quedan 2 minutos de este bloque. Entonces voy a usar 2 minutos de reloj. Una de las cosas que a mí más me llamó la atención es que precisamente los que estaban más enojados con los cambios de mediciones eran los neoliberales. ¿Por qué? Porque el Coneval lo que metió fue esta manera de medir la pobreza multidimensional. Es decir, no solo aquella que se medía en función de los ingresos, sino del acceso, por ejemplo, a distintos tipos de servicios públicos o no públicos que podía tener la gente con respecto al lugar en donde vivía, con respecto a las características de su vivienda, con respecto a la calidad de los servicios que obtenía.
venía, y se dieron cuenta que había pues no solo cuestiones añadidas al ingreso, sino que la geografía marginaba muchísimo más a las personas en términos de la calidad de servicio, por ejemplo, del acceso a agua potable, que eso significaba o no, si había cortes o no, porque los neoliberales argumentaban precisamente que esa medición los podía incluir a ellos también, porque si ellos los corrían mañana de sus empleos, ellos terminaban en situación de pobreza multidimensional y odiaban precisamente esa medición. Entonces yo creo que no se trata de que encajonemos todo en neoliberal o no neoliberal, sino genuinamente en decir, bueno, a ver, de estos cambios que se habían hecho en las métricas, ¿qué sí pudimos aprender? ¿Qué sí se tiene que mantener y qué no se tiene que mantener? Otra cosa que me llama muchísimo la atención de este tema de la austeridad es que de verdad no se ve, no se observa lo que se está provocando en la precarización de los empleos en el mismo sector público. Una de las cosas que retomaba María Amparo Casal en su columna de hoy es que el Coneval ya es una institución que en 69% de sus funcionarios eran empleados temporales que tenían que renovar sus contratos cada 6 meses. Ya era una institución precarizada, ya era una institución que no tenía los grandes privilegios de los servidores públicos y que al pedirle el recorte extra del 20%, pues lo que iba a hacer era formalmente hacerla inoperante para cualquier paradigma. Es decir, si es esta medición o es la otra, si no hay quien implemente, si no hay quien haga las visitas de campo, si no hay quien haga los análisis, no puede salir ningún resultado, sea en una metodología o en la otra. Entonces a mí sí me preocupa porque haber logrado las series históricas que nos permiten comparar sexenio con sexenio, por ejemplo, y perderlas en este momento que es un inicio de sexenio, sí creo que es un error que estadísticamente nos va a costar para poder evaluar si lo hicimos mejor que Peña. Y yo creo que eso es algo que todos quisiéramos ver, ¿no? Que este gobierno lo puede hacer. Andrés Manuel rompe el espejo cada que puede porque no quiere ver si va a tener éxito una cosa u otra. Él quiere decirnos en las mañanas si vamos requete bien o no. Y la importancia del Coneval y de la autonomía y de la independencia del Coneval, pues era justamente que no atendía ningún interés partidista. Hay que salir a defender el Coneval y exigir que estos programas que iban a ser evaluados sean evaluados con la misma métrica o por lo menos ajustada, pero ajustada para bien. Último comentario antes de irnos. Toda la confianza para Nabor, que nos presente su plan de trabajo y veremos si efectivamente en 3 semanas revienta Coneval o sigue operando. Bueno, regresamos con otro tema. México busca estar nuevamente, ya por 5ª ocasión, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ya tiene el apoyo de América Latina, pero buscará mayor respaldo todavía. Regresamos con este tema a punto y contrapunto. No te vayas.